Hay un secreto que fue enterrado hace 3000 años. No en una tumba. No en un pergamino. No en el interior de un templo cuyas piedras el tiempo convirtió en polvo. Fue enterrado en algo mucho más inaccesible que todo eso. Fue enterrado dentro del hombre mismo. Dentro de sus miedos. Dentro de su conformidad. Dentro de su necesidad desesperada de encajar en un mundo que nunca fue diseñado para que él prosperara de verdad. Y lo que vas a escuchar ahora no fue diseñado para todos. Nunca lo fue. Hubo siempre dos tipos de conocimiento en este mundo. El conocimiento que se les entrega a las masas para que se sientan informadas mientras permanecen quietas. Y el conocimiento que se guarda en silencio, que circula en susurros, que solo llega a quienes están listos para recibirlo. No porque exista una conspiración, sino porque la mayoría de los hombres, cuando se encuentran frente a una verdad que exige que cambien, prefieren mirar hacia otro lado. Es más cómodo. Es más seguro. Es más fácil vivir creyendo que el mundo simplemente es así y que no hay nada que hacer. Pero tú no eres esa mayoría. Si lo fueras, ya habrías cerrado esto. El hecho de que estés aquí, en este momento exacto, escuchando estas palabras, dice algo sobre ti que quizás todavía no has podido articular con claridad. Hay algo en ti que sabe que hay más, que sabe que lo que has visto hasta ahora no es todo lo que existe, que sabe que debajo de la superficie de lo que llaman vida normal hay capas de realidad que muy pocos se atreven a explorar. Eso no es ambición, es lucidez. Y es precisamente a esa lucidez a la que esta voz se dirige hoy. Escúchame, no porque esta voz sea la más antigua, sino porque lo que vas a escuchar ahora cambiará la forma en que ves todo. No mañana, no en un año, ahora, desde este momento, desde esta frase. Hay hombres que viven 70, 80 años y mueren sin haber entendido una sola de las leyes que gobernaron su existencia. Trabajaron duro, fueron honrados, amaron a sus familias, y aún así, algo nunca terminó de funcionar. Algo siempre se escapaba. Una sensación persistente de que estaban jugando un juego cuyas reglas nunca nadie les explicó del todo. Y tenían razón, porque esas reglas existen, y son invisibles para quien no sabe dónde mirar. Lo que este video contiene no es motivación, no es autoayuda, no es una lista de hábitos de personas exitosas. Es algo más antiguo, más silencioso y más poderoso que todo eso. Es el mapa que fue ocultado. No por malicia, sino porque la sabiduría real nunca pudo ser democratizada sin perder su esencia. Cuando algo profundo se simplifica demasiado para llegar a todos, deja de ser profundo. Se convierte en eslogan. Se convierte en póster motivacional. Se convierte en ruido. Esto no es ruido. Presta atención. Piensa en el momento en que estás viviendo ahora mismo. No el momento global. Tu momento. El que ocurre entre tus cuatro paredes, dentro de tu cabeza, cuando nadie te está mirando. ¿Hay algo que sientes que debería ser diferente y aún no lo es? Hay una distancia entre lo que eres y lo que sabes que podría ser, y esa distancia a veces duele más de lo que estás dispuesto a admitir. ¿Has tomado decisiones que en retrospectiva ves claramente que nacieron del miedo, de la urgencia, de la presión, y no de la sabiduría? Si la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, entonces este video no llegó a ti por accidente. Nada llega por accidente cuando estás en el momento correcto para recibirlo. La mayoría de los hombres viven reaccionando. El mundo hace algo y ellos responden. El mercado sube y sienten euforia. El mercado baja y sienten pánico. Alguien los elogia y se sienten poderosos. Alguien los critica y se sienten pequeños. Viven como instrumentos que otros tocan. Y lo más trágico no es que eso ocurra. Lo más trágico es que lo llaman vida. Hay una forma diferente de existir. Una forma en la que tú eres el origen del movimiento, no la consecuencia. Una forma en la que las circunstancias externas pueden golpear, pero no pueden definirte, porque la definición de lo que eres no está afuera. Está en algo que muy pocos han desarrollado con conciencia. Está en la sabiduría, no en la inteligencia, no en el talento, no en los recursos, en la sabiduría. Y hay una diferencia abismal entre las tres. La inteligencia procesa información. El talento ejecuta con destreza. La sabiduría sabe cuándo actuar, cuándo esperar, qué elegir, a qué renunciar, qué verdades sostener y qué ilusiones soltar. La sabiduría no se aprende en libros aunque los libros puedan apuntar hacia ella. No se compra aunque el dinero pueda darte acceso a experiencias que la aceleren. La sabiduría se forja en la honestidad radical consigo mismo. Y eso, en un mundo que te bombardea con versiones mejoradas de ti mismo para que compres algo,
es la cosa más difícil y más revolucionaria que puedes hacer. Ahora quiero que imagines algo. Imagina un desierto al amanecer. La luz aún no ha llegado del todo, pero el cielo ya ha comenzado a cambiar de color. Hay un silencio que pesa. Un silencio que no es vacío sino lleno de algo que no tiene nombre en ningún idioma moderno porque los idiomas modernos no fueron construidos para contener ese tipo de experiencia. En ese desierto, bajo ese cielo, han caminado generaciones de hombres buscando lo mismo que tú buscas hoy. Riqueza, propósito, claridad, amor, poder, paz. La mayoría volvió con las manos vacías. No porque el desierto no tuviera nada que ofrecer, sino porque llegaron buscando en la dirección equivocada. Miraban hacia el horizonte cuando la respuesta estaba debajo de sus pies. Miraban hacia arriba cuando estaba dentro. Buscaban señales externas cuando la única señal que importaba era la que ya llevaban consigo y habían aprendido a ignorar. Esto no es ruido. Presta atención. Piensa en el momento en que estás viviendo ahora mismo. No el momento global. Tu momento. El que ocurre entre tus cuatro paredes, dentro de tu cabeza, cuando nadie te está mirando. ¿Hay algo que sientes que debería ser diferente y aún no lo es? Hay una distancia entre lo que eres y lo que sabes que podría ser, y esa distancia a veces duele más de lo que estás dispuesto a admitir. ¿Has tomado decisiones que en retrospectiva ves claramente que nacieron del miedo, de la urgencia, de la presión, y no de la sabiduría? Si la respuesta es sí a cualquiera de esas preguntas, entonces este video no llegó a ti por accidente. Nada llega por accidente cuando estás en el momento correcto para recibirlo. La mayoría de los hombres viven reaccionando. El mundo hace algo y ellos responden. El mercado sube y sienten euforia. El mercado baja y sienten pánico. Alguien los elogia y se sienten poderosos. Alguien los critica y se sienten pequeños. Viven como instrumentos que otros tocan. Y lo más trágico no es que eso ocurra. Lo más trágico es que lo llaman vida. Hay una forma diferente de existir. Una forma en la que tú eres el origen del movimiento, no la consecuencia. Una forma en la que las circunstancias externas pueden golpear, pero no pueden definirte, porque la definición de lo que eres no está afuera. Está en algo que muy pocos han desarrollado con conciencia. Está en la sabiduría, no en la inteligencia, no en el talento, no en los recursos, en la sabiduría. Y hay una diferencia abismal entre las tres. La inteligencia procesa información. El talento ejecuta con destreza. La sabiduría sabe cuándo actuar, cuándo esperar, qué elegir, a qué renunciar, qué verdades sostener y qué ilusiones soltar. La sabiduría no se aprende en libros aunque los libros puedan apuntar hacia ella. No se compra aunque el dinero pueda darte acceso a experiencias que la aceleren. La sabiduría se forja en la honestidad radical consigo mismo. Y eso, en un mundo que te bombardea con versiones mejoradas de ti mismo para que compres algo, es la cosa más difícil y más revolucionaria que puedes hacer. Ahora quiero que imagines algo. Imagina un desierto al amanecer. La luz aún no ha llegado del todo, pero el cielo ya ha comenzado a cambiar de color. Hay un silencio que pesa. Un silencio que no es vacío sino lleno de algo que no tiene nombre en ningún idioma moderno porque los idiomas modernos no fueron construidos para contener ese tipo de experiencia. En ese desierto, bajo ese cielo, han caminado generaciones de hombres buscando lo mismo que tú buscas hoy. Riqueza, propósito, claridad, amor, poder, paz. La mayoría volvió con las manos vacías. No porque el desierto no tuviera nada que ofrecer, sino porque llegaron buscando en la dirección equivocada. Miraban hacia el horizonte cuando la respuesta estaba debajo de sus pies. Miraban hacia arriba cuando estaba dentro. Buscaban señales externas cuando la única señal que importaba era la que ya llevaban consigo y habían aprendido a ignorar. Persona trata a quien no puede darle nada. Se ve en quien antes de comprometerse emocionalmente con alguien espera a ver cómo esa persona reacciona cuando las cosas van mal, porque cualquiera puede ser amable cuando todo fluye. La pregunta real es qué queda cuando el viento sopla en contra. El hombre que persigue solo el brillo será engañado. Una y otra vez. Y cada vez creerá que la culpa fue del otro, que encontró a la persona equivocada, que tuvo mala suerte. Pero la mala suerte no es un patrón. Si el mismo tipo de error se repite, ya no es mala suerte. Es una lección no aprendida. Y las lecciones no aprendidas no desaparecen. Se intensifican. La vida no te da la misma prueba dos veces. Te da pruebas cada vez más difíciles hasta que aprendes lo que necesitas aprender. No porque el universo sea cruel,
sino porque el crecimiento genuino requiere presión genuina. El diamante no se forma en condiciones cómodas. Ahora bien, el reverso de este principio es igualmente poderoso y mucho más ignorado. No todo lo que está en las sombras es oscuridad. Hay cosas en tu vida que quizás has descartado porque no venían envueltas en papel brillante. Oportunidades que parecían pequeñas pero eran profundas. Personas que no impresionaban a primera vista pero tenían algo que nadie con quien te hayas cruzado en años ha tenido. Momentos de quietud que interpretaste como estancamiento cuando en realidad eran periodos de preparación. El silencio no es ausencia de movimiento. A veces es el movimiento más importante. La semilla en la tierra no está muerta. Está haciéndose raíz. Y las raíces no se ven. Las raíces no impresionan a nadie. Pero son las raíces las que deciden si el árbol sobrevivirá a la tormenta. ¿Cuántas veces has abandonado algo exactamente en el momento en que estaba a punto de florecer, simplemente porque en la superficie parecía que nada estaba pasando? Ese es uno de los errores más costosos que comete el ser humano. Y es completamente invisible mientras ocurre. Pero hay algo más profundo que esto que la mayoría nunca llega a ver. Hay un segundo principio que opera por debajo del primero, y que es en cierto modo más urgente porque tiene que ver no con cómo ves el mundo sino con cómo te ves a ti mismo. El hombre que no se conoce a sí mismo es el hombre más peligroso que existe. Peligroso para sí mismo. Peligroso para quienes lo rodean. No porque tenga intenciones maliciosas, sino porque actúa desde zonas ciegas que no sabe que tiene, y esas zonas ciegas contaminan cada decisión, cada relación, cada proyecto que toca. El autoconocimiento no es introspección casual. No es sentarse 5 minutos a pensar en cómo te sientes. Es una práctica sistemática, exigente y a veces brutalmente incómoda de mirar hacia adentro con la misma honestidad con que mirarías hacia afuera. ¿Sabes por qué reaccionas de la forma en que reaccionas cuando algo te amenaza? ¿Sabes cuáles son los patrones de pensamiento que se activan automáticamente cuando estás bajo presión? ¿Sabes cuáles son las creencias que tienes sobre el dinero, sobre el poder, sobre el amor, sobre tu propio valor, que absorbiste antes de los 7 años y que todavía gobiernan decisiones que crees que estás tomando con plena conciencia? La mayoría de los hombres no lo saben. Y en esa ignorancia viven. Hay una imagen que vale la pena contemplar. Imagina un barco en alta mar. El capitán es competente. Conoce las rutas. Sabe leer las estrellas. Puede manejar el timón con destreza. Pero hay una fuga pequeña, casi imperceptible, en la sala de máquinas. El capitán no la sabe. Nadie se la dijo. Nadie la detectó en la última revisión. Y ese barco, con toda su competencia, con toda su tecnología, con todas sus cartas de navegación, se está llenando de agua muy lentamente. Esa fuga eres tú cuando no te conoces a ti mismo. No importa cuánto optimices tu productividad. No importa cuántos libros leas. No importa cuántos mentores tengas. Si hay una zona de ti mismo que no has iluminado con honestidad, esa zona gobernará en silencio partes de tu vida que no entiendes porque no funcionan. El autoconocimiento no es un lujo filosófico. Es una necesidad operativa. Y comienza con una sola pregunta que muy pocos se atreven a hacer en serio. ¿Qué es lo que más evito pensar? Ahí. Exactamente ahí. En lo que evitas. En lo que pospones. En lo que cambias de tema cuando sale en conversación. En lo que te genera una incomodidad desproporcionada cuando alguien lo menciona de pasada. Ahí está la materia prima de tu crecimiento más importante. El dolor que evitas es el maestro que más necesitas. No porque el sufrimiento sea virtuoso. No es una invitación al masoquismo. Es simplemente el reconocimiento de que la sabiduría no vive en el territorio de lo cómodo. Vive exactamente en el borde de lo que te da miedo mirar. Y cuando comienzas a mirar eso, algo interesante ocurre. No el colapso que temías, sino una claridad que no sabías que podía existir. Pero existe un tercer principio, más silencioso, más poderoso, que opera por debajo de todo lo que acabas de escuchar. Y tiene que ver con algo que el mundo moderno ha confundido de manera casi total. El tercer principio es este: la paciencia no es pasividad. Y la urgencia no es fuerza. Vivimos en la era de la velocidad. Todo debe ser ahora. Los resultados deben ser inmediatos. El feedback debe llegar en segundos. Si algo no funciona en los primeros 30 días, se abandona. Si una relación tiene una fricción inicial, se descarta. Si un proyecto no despega en el primer trimestre, se pivota. Y en esa cultura de la velocidad, algo profundo se ha perdido. Se ha perdido la comprensión de que las cosas más valiosas de la vida no se construyen en velocidad sino en profundidad.
Y la profundidad requiere tiempo. No tiempo pasivo donde esperas que las cosas sucedan. Tiempo activo donde construyes, piensas, ajustas, perseveras y confías en un proceso que no puede ser acelerado por más que quieras. Piensa en el bambú. Hay especies de bambú que durante los primeros 4 años de su vida no muestran absolutamente ningún crecimiento visible sobre la superficie del suelo. 4 años. Si no supieras lo que estás cultivando, lo interpretarías como un fracaso. Lo arrancarías. Buscarías otra semilla. Pero lo que está ocurriendo debajo de la tierra durante esos 4 años es que el bambú está desarrollando un sistema de raíces tan extenso, tan profundo y tan robusto que cuando finalmente emerge, puede crecer 90 centímetros en un solo día. 90 centímetros en un día. Después de 4 años de silencio. ¿Cuántas veces has arrancado tu propio bambú? ¿Cuántos proyectos, relaciones, habilidades, caminos de vida has abandonado exactamente cuando estaban en ese periodo subterráneo que no tiene nada que mostrar pero que estaba construyendo algo que habría cambiado todo? La urgencia es el enemigo más sofisticado del éxito real. Porque no llega disfrazada de debilidad. Llega disfrazada de acción. Llega diciéndote que si no te mueves ya, perderás la oportunidad. Que el mercado no espera. Que otros van adelante. Que estás atrasado. Y en ese estado de urgencia artificial, tomas decisiones que no nacen de la sabiduría sino del miedo. Y las decisiones que nacen del miedo rara vez construyen algo que valga la pena. La paciencia sabia, en cambio, no es la paciencia del que espera sin hacer nada. Es la paciencia del que sabe exactamente qué está construyendo, porque lo está construyendo, y confía en el proceso con tanta claridad que la presión del entorno externo pierde su poder de desviarlo. Hay una diferencia enorme entre rendirse y soltar. Rendirse es abandonar algo que todavía tiene vida porque el proceso se ha vuelto incómodo. Soltar es reconocer con lucidez que algo ya cumplió su propósito o que no era el camino correcto, y redirigir la energía con intención, no con pánico. ¿Sabes distinguir entre los dos en tu propia vida? Es una de las habilidades más difíciles que existe. Y es una de las que más determina la trayectoria de un hombre. Ahora bien, hay algo más que necesitas escuchar. Algo que conecta todo lo anterior y que abre una puerta que muy pocos se atreven a cruzar. El cuarto principio es quizás el más contraintuitivo de todos. Y es este: tu mayor poder no está en lo que puedes hacer. Está en lo que puedes elegir no hacer. En un mundo que glorifica la acción constante, la producción incesante, el hacer más, tener más, lograr más, esta afirmación suena casi a herejía. ¿Cómo puede el no hacer ser más poderoso que el hacer? Y sin embargo, si observas con cuidado a las personas que realmente han construido algo significativo en sus vidas, algo que trasciende lo superficial, descubres que una de sus características más consistentes es la capacidad de decir que no. No solo a las oportunidades evidentemente malas, sino a las oportunidades aparentemente buenas que no están alineadas con lo que realmente importa. Porque el tiempo y la energía son finitos. Y en un mundo donde las posibilidades parecen infinitas, el mayor peligro no es la falta de oportunidades. Es la dispersión. Es perseguir demasiadas cosas a la vez con una atención tan fragmentada que ninguna de ellas recibe lo que necesita para florecer. El hombre que dice sí a todo está diciendo no a todo al mismo tiempo. Porque distribuye su energía en tantas direcciones que ninguna recibe suficiente para producir un resultado real. El enfoque es escaso. Y lo escaso tiene un valor inmenso. ¿En qué estás poniendo tu atención ahora mismo? ¿Esa distribución de atención es una elección consciente o es el resultado de la inercia, del hábito, de las expectativas de otros, de lo que el algoritmo te puso delante esta mañana? Porque hay una diferencia fundamental entre vivir con intención y vivir con inercia. Y la mayoría de las personas, si son completamente honestas consigo mismas, viven más con inercia que con intención. La intención comienza con una pregunta simple pero poderosa que deberías hacerte todos los días. ¿Qué es lo único que, si lo hiciera hoy, haría que todo lo demás fuera más fácil o irrelevante? Una cosa. Solo una. Y enfocarte en esa una cosa con una concentración que el mundo moderno ha vuelto casi imposible cultivar. Esto no significa que ignores todo lo demás. Significa que tienes un eje central. Un norte. Una cosa principal alrededor de la cual todo lo demás orbita. Y cuando esa estructura existe, la dispersión ya no puede atraparte de la misma manera. El poder de la renuncia estratégica es el secreto que separa a los que crean algo duradero de los que crean mucho ruido. Y hay más ruido en el mundo que nunca. Y hay menos obras duraderas de las que podría haber si la gente supiera cuándo parar, cuándo concentrar, cuándo elegir la profundidad sobre la amplitud.
Pero todavía hay un quinto principio. Y este es el que más resiste el tiempo. El que más he visto ser ignorado. Y el que, cuando se aplica, transforma no solo la vida de un hombre sino el mundo que lo rodea. El quinto principio es este: el hombre que controla sus palabras controla su destino. No como metáfora, como ley operativa. Las palabras no son solo comunicación, son construcción, son demolición, son semillas, son veneno. Son el instrumento más poderoso que el ser humano tiene a su disposición y también el más descuidado. Observa cuántas conversaciones tiene un hombre promedio en un día. Y luego observa cuántas de esas conversaciones están construyendo algo. Cuántas de esas palabras están sembrando algo que crecerá. Cuántas están reforzando la visión de lo que quiere crear. Y cuántas son simplemente ruido, queja, crítica sin propósito, chisme, conversación vacía que llena el silencio pero no construye nada. Las palabras que usas contigo mismo son aún más importantes. El diálogo interno. Lo que te dices cuando cometes un error. Lo que te dices cuando algo no funciona. Lo que te dices cuando miras al espejo. Hay hombres que se han saboteado durante décadas con un diálogo interno tan destructivo que ninguna circunstancia externa habría podido compensarlo. Y han culpado al mundo, al mercado, a la suerte, a los demás, cuando el primer campo de batalla siempre fue adentro. Las palabras que te diriges a ti mismo se convierten en creencias. Las creencias se convierten en interpretaciones de la realidad. Las interpretaciones de la realidad se convierten en decisiones. Las decisiones se convierten en resultados. Y los resultados se convierten en vida. Traza esa cadena en tu propia existencia. ¿Qué palabras usas contigo mismo habitualmente? ¿Qué historia te cuentas sobre por qué las cosas son como son? ¿Esa historia te da poder o te lo quita? Porque hay historias que encadenan y hay historias que liberan. Y tú eres el autor de ambas. Nadie más escribe esa historia. Aunque sientas que las circunstancias te fueron impuestas, la narrativa que construyes alrededor de esas circunstancias es enteramente tuya. Y eso es al mismo tiempo el peso más grande y el poder más grande que existe. El peso porque significa que no puedes eludir la responsabilidad indefinidamente. El poder porque significa que puedes cambiar la narrativa en cualquier momento. No el pasado, pero sí la historia que cuentas sobre el pasado. Y esa historia es la que determina quién serás en el futuro. Hay personas que han vivido tragedias objetivamente devastadoras y han construido sobre ellas algo que inspira a miles. Y hay personas que han vivido incomodidades menores y se han hundido bajo el peso de la historia que construyeron alrededor de esas incomodidades. La diferencia no está en los hechos. Está en la narrativa. Controla tus palabras. Controla la historia que te cuentas. Controla el diálogo con los demás. No para manipular. Para construir. Porque cada palabra que sale de ti es una piedra. Y tú decides si estás construyendo un puente o levantando un muro. Y ahora llegamos al momento en que todo lo que has escuchado debe descender de las alturas y aterrizar en la tierra firme de tu vida cotidiana. Porque la sabiduría que no se aplica no es sabiduría. Es entretenimiento filosófico. Y esto no fue diseñado para entretenerte. Fue diseñado para cambiarte. Entonces hablemos de lo concreto. Hablemos de lunes por la mañana. Hablemos de la conversación difícil que llevas semanas posponiendo. Hablemos de la decisión que no puedes terminar de tomar. Hablemos de la relación que sientes que no está funcionando pero no sabes exactamente por qué. Hablemos de ese proyecto que empezaste con toda la energía del mundo y que ahora sientes que se está apagando. Hablemos de tu vida real. El primer principio que escuchaste hoy, el de distinguir entre el brillo y la luz, tiene una aplicación inmediata y concreta. Esta semana, antes de tomar cualquier decisión importante, hazte una pregunta que quizás nunca te has hecho de manera sistemática. ¿Qué me está mostrando esta situación en su superficie y qué me está ocultando? No con paranoia, con curiosidad, con la disposición de un hombre que sabe que la realidad siempre tiene más capas de las que muestra a primera vista. Si estás considerando una sociedad, pregúntate qué es lo que esa persona hace cuando nadie la observa. Si estás considerando una inversión, pregúntate qué quiere decir exactamente lo que no está escrito en el prospecto. Si estás en una relación que tiene algo que no termina de sentirse bien aunque todo parezca estar en orden, confía en esa sensación. No porque tus emociones sean siempre correctas, sino porque a veces perciben información que tu mente racional aún no ha procesado. La intuición no es magia. Es el procesamiento de datos que ocurre por debajo del umbral de la conciencia. Y las personas más sabias que han existido no la ignoraron. La cultivaron, la escucharon,
Le dieron espacio. Dale espacio a la tuya. El segundo principio, el del autoconocimiento, tiene una práctica que puedes comenzar esta misma noche. Es simple pero poderosa. Al final del día, antes de dormir, hazte 3 preguntas. ¿En qué momento del día reaccioné de una manera que no fue la mejor versión de mí mismo? ¿Qué lo provocó? ¿Qué hay en ese patrón de reacción que vale la pena examinar con más honestidad? No para juzgarte, para conocerte. Porque el hombre que se conoce puede elegir. Y el hombre que no se conoce solo puede reaccionar. La diferencia entre elegir y reaccionar es la diferencia entre una vida construida con intención y una vida que simplemente ocurrió. El tercer principio, el de la paciencia como poder, tiene una aplicación que toca directamente algo que quizás estás viviendo ahora. Si hay algo en tu vida que sientes que debería estar más avanzado de lo que está, si hay una voz que te dice que ya deberías haber llegado más lejos, que otros están adelante, que el tiempo se acaba, detente un momento y hazte esta pregunta: ¿estoy en el proceso correcto aunque los resultados aún no sean visibles? Si la respuesta honesta es sí, entonces lo que necesitas no es cambiar de camino. Lo que necesitas es cambiar la forma en que interpretas el silencio del proceso. El silencio no es fracaso. El silencio es incubación. Y el cuarto principio, el del poder del no, tiene quizás la aplicación más inmediata de todas. Esta semana, antes de comprometerte con cualquier cosa nueva, con cualquier reunión, con cualquier proyecto adicional, con cualquier compromiso social, hazte la pregunta que mencionamos: ¿es esto lo que importa más, o estoy diciendo sí por inercia, por no querer decepcionar, por miedo a perder una oportunidad que quizás ni siquiera es una oportunidad real? Practica el no deliberado. El no que no necesita disculpa. El no que no necesita justificación larga. El no que simplemente protege tu recurso más valioso, que es tu energía y tu atención enfocada. Esa protección no es egoísmo. Es la condición para que puedas dar algo real a lo que realmente importa. Y el quinto principio, el de las palabras como construcción, tiene una práctica que puede comenzar ahora mismo, en este momento. La próxima vez que vayas a decirte algo negativo sobre ti mismo, detente. No para suprimir la emoción, sino para preguntarte: ¿es esto una verdad o es una historia? ¿Es esto lo que realmente soy o es lo que me digo cuando tengo miedo? La diferencia entre los dos es enorme. Y reconocerla es el primer paso para cambiar la narrativa desde adentro. Y ahora llegamos al final de este camino compartido. No al final de la búsqueda. Nunca al final de la búsqueda. Sino a un punto de inflexión que puede ser el comienzo de algo que todavía no tienes palabras para nombrar, pero que sientes que está disponible para ti. Este secreto que fue guardado durante 3000 años no era un secreto guardado por un hombre, por un reino, por una orden secreta. Era un secreto guardado por la naturaleza misma de las cosas. Porque las verdades más profundas solo se revelan a quienes están listos para recibirlas. No porque alguien decida quién merece y quién no, sino porque la preparación es la llave. Y la llave solo funciona cuando la cerradura existe. Esta noche, algo en ti está diferente a como estaba esta mañana. No de manera dramática. No de manera que pueda señalar con el dedo y mostrar a otros. Pero algo se ha movido. Algo que estaba en un lugar ha pasado a otro. Y ese movimiento, aunque invisible, aunque silencioso, es real. La sabiduría opera así. No con explosiones. Con deslizamientos. Con cambios graduales en el ángulo de visión que con el tiempo producen destinos radicalmente diferentes. Un grado de diferencia en el ángulo de un barco al salir del puerto produce miles de kilómetros de diferencia en el destino final. Un grado. Solo uno. Lo que escuchaste hoy no es un grado. Son varios. Y si los integras, si los vives, si permites que reorganicen no solo lo que piensas sino lo que haces, el destino al que llegarás dentro de 5 años será irreconocible comparado con el que hubieras tenido sin este momento. No lo digo para impresionarte. Lo digo porque es la ley. Y las leyes no necesitan que las creas para ser reales. Operan de todas formas. La gravedad no pregunta si crees en ella. Y estas leyes tampoco. El hombre que vive ignorando los principios que gobiernan su existencia no está libre de esos principios. Solo está libre de comprender por qué su vida resulta como resulta. Y esa ignorancia tiene un costo que se paga en oportunidades no tomadas, en relaciones que se deshacen sin entender por qué, en potencial que se queda sin expresar durante décadas. Tú ya has dado el primer paso. Ya has escogido escuchar. Ahora queda la parte más difícil. Que no es entender. Que no es memorizar. Que no es hablar de esto con otros o compartirlo con alguien. La parte más difícil es la que ocurre en silencio,
en privado, cuando nadie te ve, cuando no hay mérito externo por ganarse, cuando la única razón para hacerlo es porque sabes que es lo correcto. Esa es la prueba real. Y siempre lo ha sido. La mayoría de las personas que llegan a conocer principios como estos los guardan como tesoros intelectuales. Los atesoran en la mente. Los citan en conversaciones. Los sienten como algo importante. Y luego salen al mundo y viven exactamente igual que antes. Tú no tienes que ser esa mayoría. La pregunta no es si escuchaste. La pregunta es qué harás con lo que escuchaste. Y esa respuesta no la tiene nadie más que tú. Nadie en el mundo tiene acceso a esa respuesta. Ni esta voz. Ni nadie. Solo tú. ¿Qué vas a construir con lo que tienes en las manos? Esa es la única pregunta que importa. Y es la que te acompañará mucho más allá de este momento. La sabiduría no se posee. Se vive. Y vivir es el acto que comienza ahora. Ahora detente un momento antes de seguir con tu día. Solo un momento. Porque hay una pregunta que quiero dejarte, y no es una pregunta pequeña. De todo lo que escuchaste hoy, hay uno de estos 5 principios que en algún lugar dentro de ti sabes que has ignorado más que los otros. No por descuido, no por mala intención, sino porque es precisamente el que más te cuesta mirar de frente, el que más incomodidad genera, el que, si lo aplicaras de verdad, cambiaría más cosas de las que estás dispuesto a cambiar hoy. ¿Cuál es ese principio para ti? Escríbelo abajo. No para este canal, no para quien pueda leerlo. Escríbelo para ti. Porque el acto de nombrarlo, de sacarlo de la oscuridad interior y convertirlo en palabras visibles, es en sí mismo el comienzo de algo. La sabiduría que se reconoce en voz alta ya no puede seguir siendo ignorada en silencio. Y si lo que escuchaste hoy resonó contigo en algún lugar que no esperabas, lo que viene en el próximo video va aún más profundo.